Domingo 22 de febrero del año 2009. Pues todo el mundo habla de los nietos y algunas otras cosas, ¿verdad que sí? Ayer me contaron un chiste sensacional, ¿verdad? Un señor que llega con un grupo de sus amigos, un señor que tiene 70 y algún años, y entonces llega con un grupo de sus amigos, y entonces le dice, amigos y amigas, y le dice, oye, ¿tú tienes nietos? Sí. Hombre, son sensacionales, maravillosos, juegan a la pelota y son inteligentísimos y preciosos. Se voltea con el otro, oye, ¿tú tienes nietos? Claro, por supuesto, tengo una nieta que es una maravilla. Y ya con el tercero, hasta que finalmente ya con uno dice, ¿tú tienes nietos? Y dice, yo no. Ah, qué bueno, te voy a hablar de mis nietos. ¿No? Eso es un tema muy común. Cuando uno tiene nietos es un tema muy común. Como a los 40, pues es un tema muy común los hijos. O como a los 30, pues somos con temas que uno vive, las cosas que uno vive, ¿no? Entonces es como lo más normal. Pero cuando me contaba de todo esto, me llamaron un par de cosas la atención, o sea, escuchando una y otra vez lo que me contaba, porque los lunes hablamos y me dice, estuve con mis amigas el domingo, y, oye, qué bueno, mis amigos el domingo, y qué bueno. Entonces, una vez conversando, me llamó una cosa la atención. Generalmente cuando nosotros vivimos para Cristo, queremos estar ubicados en alguna parte del cuerpo de Cristo y queremos entender si es que somos o no útiles en las manos de Dios. Yo recuerdo, yo tomé una decisión por Cristo a los 19 años y lo primero que a mí me llamó la atención es que a Dios le preocupaba. Eso fue seguramente lo primero que me llamó muchísimo la atención. Y creo que esto nos pasa a todos, porque generalmente pensamos que Dios no puede estar preocupado de cada uno de nosotros. Pero yo aprendí que Dios estaba muy preocupado de mí y que realmente mi vida era tremendamente importante para Él. Y a partir de ahí, la verdad es que yo recibí a Cristo a los 19, pero cada cumpleaños que pasé, me acuerdo que el primer cumpleaños que yo pasé en Cristo, cuando cumplí 20, sucedió una cosa muy peculiar. Yo acababa de dejar a varias amistades, acababa de dejar a mi novia, todo esto por seguir al Señor. Yo recuerdo que pensé que iba a ser el peor cumpleaños de mi vida. Bueno, dije, voy a estar más solo, nada, hace un mal cumpleaños. Sin embargo, Dios me dio el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida. La verdad es que te diría que desde las 6 de la mañana que me levanté, todo fue una y otra bendición y otra manifestación de Dios. Y cada año, la verdad es que conforme voy cumpliendo años, ya me va gustando menos cumplirlos. Ya cumplí 47, voy para 48. Pero cada año cuando cumplo años, siempre estoy muy agradecido con Dios por ese año que me ha dado. Pero además estoy muy agradecido con Dios porque siempre estoy esperando su regalo. Porque Dios me tiene muy mal acostumbrado. Ni modo. La verdad es que cada cumpleaños Dios siempre ha llegado con su regalo para mí. Entonces, para mí los cumpleaños ya son un momento muy agradable. Y me da muchísimo gusto cumplir años. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, yo me convertí a los 19 y era de los chiquitos en el grupo, ¿verdad? Ahora ya no soy de los chiquitos del grupo. Ahora ya cuando hablan de los jóvenes del grupo, pues yo ya no levanto la mano. Ya no. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo Dios me ha ido llevando a entender cómo en esa etapa de mi vida Dios tiene algo nuevo, algo especial, algo único y algo precioso para que yo pueda vivir con Él y servirle. La verdad es que, si ustedes me preguntan, yo sigo pensando que tengo 19. Mi doctor dice que parte de este problema es culpa de eso. Pero la verdad es que siempre nuestra referencia es nuestra propia edad. Y siempre nosotros quisiéramos ser perfectamente útiles en las manos de Dios a la edad que estamos. Pero hay veces que nos cuesta trabajo entender nuestro lugar. Y hay veces que nos cuesta trabajo entender, sobre todo por la influencia del mundo en el que vivimos, nos cuesta un poco de trabajo de entender que conforme va pasando el tiempo, cada día somos más útiles en las manos de Dios. Esto les va a llamar mucho la atención. Esto es algo que yo he aprendido conforme ha pasado el tiempo. Cada día somos más útiles en las manos de Dios. Uno pensaría que un chico de 19 es muy útil porque sale mucho, corre mucho, va a todos lados, porque puede cantar, porque puede predicar, porque puede testificar. Pero la realidad es que
lo que dice la Biblia es todo lo contrario. Lo que dice la Biblia es que conforme va pasando el tiempo, vamos siendo cada día más útiles en las manos de Dios. Entonces, ese fue el motivo por el que le dije a mi mamá que por qué no me invitaba a platicar un día con ustedes, porque tenía muchas ganas de conversar con ustedes sobre un estudio, sobre una predicación. La verdad es que no quiero que piensen que esto es un estudio, no es un estudio, vengo a platicar un rato con ustedes. Pero hace unos años me invitaron a una boda. Me pidieron que diera un mensaje en esa boda. Y entonces, pensando en algunos temas para la boda, empecé a pensar en las diferentes etapas o las diferentes edades de toda la gente que estaba ahí. Porque claro, se casaban dos jóvenes, pero que tenían papás, y que para ellos la boda de sus hijos significaba algo muy distinto que para los hijos su boda, ¿no? Pero también estaban los abuelos de los chicos. Entonces, para ellos también significaba algo completamente distinto ese mismo día. Entonces, pensando en todo esto, preparé una predicación que hablaba sobre las diferentes etapas de la vida, ¿no? Pienso que Dios tiene un propósito muy concreto para que vayan pasando todas las cosas que nos pasan en cada una de estas etapas. No es casual que los jóvenes sean fuertes a los 18, pero tampoco es casual que vayamos perdiendo nuestra fuerza a los 50 o a los 60 o a los 70. En una oportunidad, uno de estos jóvenes impulsivos, tremendos, ¿no?, que tuvo mucho contacto con Jesús, y que hoy en día conocemos como el apóstol Pedro, una de las personas seguramente más importantes en el ministerio de Jesucristo, llegó con Jesús a tratar de defenderle. Te imaginas, ¿no? Pedro era muy impulsivo y él pensaba que él podía cuidar de Dios, y él pensaba muchas cosas. Ya, así somos todos cuando tenemos pocos años. Y entonces, mientras estaba tratando de corregir a Jesús y de decirle lo que tenía que hacer, Jesús tuvo unas palabras muy interesantes para él. Dijo: mira, Pedro, hoy eres joven y vas donde quieras, pero llegará el día en que tú ya no puedas vestirte solo y alguien tenga que ayudarte a ceñir tu vestido. Estas palabras seguramente a Pedro le sonaron extrañísimas, porque cuando tienes 18 jamás piensas que tendrás 50. Esa es una realidad. Pero estas palabras tú las puedes ver reflejadas claramente cuando lees dos libros muy importantes de la Biblia, que se llaman Primera y Segunda de Pedro. Cuando tú lees estos dos libros, es más, te voy a decir la verdad, hay varios teólogos, varias personas que se dedican a estudiar la Biblia y demás, que han llegado a dudar que Primera y Segunda de Pedro, estas dos epístolas, las hubiera escrito Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Pedro era tan diferente al Pedro del Evangelio que parecía no ser la misma persona. Pero no, era la misma persona, solo que cuando lo vemos en el Evangelio, era el que sacaba la espada, el que se peleaba con todos, al que le llamaban el hijo del trueno, ¿no? Era uno de estos dos hermanos a los que llamaban de esta manera, porque tenía buen humor, era un hombre impulsivo, fuerte. Y cuando escribió Primera y Segunda de Pedro, conforme Jesús le había dicho, ya alguien le tenía que ayudar a vestirse y a ceñir su ropa. ¿Sabes qué es increíble? Aquel joven impulsivo, al menor riesgo, salió corriendo y dejó a Jesús solo. Cuando escribió Primera y Segunda de Pedro, era un hombre con una gran profundidad espiritual. Un hombre que puede ser un gran aliento para los demás. Entonces, yo quería platicarles un poco de esto, pero comenzando de una forma muy distinta. Les quiero preguntar cómo ven el mundo de hoy. ¿Qué opinan del mundo de hoy? Más allá de la crisis financiera, que todos vemos pésimo, pero ¿cómo ven el mundo de hoy? ¿Qué opinan del mundo de hoy? Está fatal. Mucha inmoralidad, muchas familias muy completamente destrozadas, mucha crueldad contra todo el mundo, crueldad contra los animales, crueldad contra cualquiera que es un poco más débil que lo normal, etcétera, ¿no? Todo demasiado, todo tremendamente rápido, no le dejan a uno ni pensar. ¿Te quieres sentar a este lado para que estés más cómoda? ¿No le puedes hacer un sitito allí entre vosotras? A ver, mira, vete allí con Tere, vete allí con Tere. ¿Qué prefieres? O mira hoy. ¿Sí? ¿Qué otra cosa ven de este mundo? Pues que ha crecido el pecado en una forma Impresionante. Desmedida. Todo lo climático. Bueno, hoy está frío, ayer llovió, esto no es normal. O sea, cada vez más descompuesto en la humanidad. Tienes toda la razón, Emilio. Y cuénteme una cosa, ¿por qué creen ustedes que haya sucedido esto? Con la maldad del hombre. Sí, ¿por qué más?
Por la enfermedad principal, el pecado. El pecado. Y el pecado en el fondo, ¿qué es lo que ha producido? Ha producido muchísimas cosas. Lo primero que produjo, pues, es pues que todos los seres humanos nos separáramos de Dios y que tuviera que venir Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Esto evidentemente es lo primero por lo cual, lo primero que provocó el pecado. Pero ¿qué otra cosa provocó el pecado? Bueno, como consecuencia de estas dos cosas, el provocado son un despertador por ahí. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, que son ¿cuáles? La muerte, lo primero la muerte física. La enfermedad, el dolor, todo eso. Claro, la muerte física no entró hasta que entró el pecado. No había dolor, no había enfermedades, no había tristeza, no había nada de esto. Pero, ¿ustedes todos han leído el libro de Génesis? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ustedes se han dado cuenta de una cosa? Adán y Eva pecan, son expulsados del paraíso, ¿cierto? Y entonces la Biblia nos empieza a hablar de sus hijos, de ellos y sus hijos. ¿Ustedes recuerdan a Caín y Abel? Ok. ¿Qué me contarían de Caín? A ver, denme una opinión. Perdón, mató a Abel. Mal hermano, por lo pronto, ¿verdad? Mató a su hermano. Quería agradar a Dios a su manera. En sus fuerzas. Se lo habían dicho. Sí. Correcto. No le preocupaba cuál era la opinión de Dios, sino la suya propia nada más, ¿cierto? Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más me cuentan de Caín? Quería manifestar todo su amor a base de obras. Exactamente, todo eran obras para él. Todo era su opinión, sus obras, sus comentarios, su ideología, su propia religión. ¿Y qué más hizo además Caín? Sí. Aparte de matar. Pobre Caín, menos mal que no vino a la reunión, ¿verdad? Pero eso fue todo esa es la realidad de Caín. Pero fíjense que hizo un par de cosas que son muy interesantes y que todavía hoy nosotros estamos viviendo las consecuencias de lo que hizo. Fíjense bien. El pecado de muerte. Claro, bueno. Ahí inició, ¿no? Digamos que la muerte no entró con el pecado de Caín, pero digamos que él fue el primer fratricida, como se dice, ¿no? Fue la primera persona que comete un pecado tan grave como matar a un hermano, ¿verdad? Fue el primero que hizo una cosa así. Por lo cual, bueno, pues es tristemente conocido. Y lo otro es que no se arrepintió cuando Dios le llamó la atención al respecto, ¿recuerdan? O sea, no se arrepiente, sino todo lo contrario. Es más, le reclama a Dios y le dice, ¿cómo voy a sobrevivir si me has abandonado a mí, no? Entonces Dios coloca una marca que no sabemos si era algo físico, pero era algo que evidentemente hacía que los demás tuvieran temor sobre Caín. Desde luego que seguramente solo con saber quién era ya todo el mundo tenía temor, ¿verdad? Pero bueno, pero Caín hizo una cosa muy peculiar, fundó la primera ciudad de este mundo. ¿Se han dado cuenta? Fundó la primera ciudad. Dice la Biblia que cuando él salió, funda la primera ciudad. ¿Qué creen ustedes que estaba buscando en la primera ciudad que fundó? Poder. Poder. ¿Y qué otra cosa buscaba muy importante? Convivencia. Convivencia y sobre todo, seguridad. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú vives separado de Dios, te sientes muy inseguro. Y él quiso formar una ciudad para encontrar en una ciudad lo que no podía encontrar en el Señor. Bueno, no los voy a aburrir mucho con toda esta historia porque ustedes la han leído muchas veces, la saben mejor que yo, pero lo que es muy importante ver de todo esto es que a raíz de eso, tú empiezas a ver cómo el hombre va formando lo que hoy en día llamamos el mundo. Cuando la Biblia utiliza la palabra mundo, se refiere fundamentalmente a dos cosas. A veces la utiliza para hablar de todo lo creado, pero a veces la utiliza con otra connotación, y es hablar de lo que hemos formado como el mundo, es decir, nuestra atmósfera o nuestro cosmos, que es realmente lo que significa esa palabra en griego, nuestro cosmos, ¿verdad? Esto es a lo que Dios se refiere. Dios se refiere a lo que tú y yo vivimos hoy en día, que no tiene que ver con los árboles o con las ballenas en Alaska, sino que tiene que ver con nuestra filosofía de vida, tiene que ver con lo que somos, con la forma en la que nos modos actuamos. La humanidad. Exacto. Hoy en día tenemos un desastre en las ciudades. ¿Están de acuerdo? Si no me lo creen, los invito al periférico a las 6:30 de la mañana. Tenemos un desastre de ciudades. ¿Ustedes saben por qué? Porque las ciudades las formó Caín. Entonces el esquema con el que nosotros hemos ido construyendo ciudades, pues es el de Caín. No es ninguna sorpresa que las ciudades estén de cabeza, ¿no? Pero de esta misma manera tú y yo podemos ver los negocios, o podemos ver las instituciones de cualquier tipo, o podemos ver tantas y tantas cosas que nosotros hemos ido formando y que en el fondo son un desastre. ¿Por qué? Porque las hemos formado con nuestras propias ideas, con nuestra propia filosofía,
con nuestra propia forma de ver las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que no es ninguna sorpresa que el mundo sea todo lo que ustedes dijeron hace un rato. Un desastre, problemas familiares, no es ninguna sorpresa. Porque esta filosofía equivocada en contra de Dios, ¿ok?, es lo que ha ido generando. La educación. Claro, tenemos una educación terrible. Hoy en día tenemos una educación terrible. Pensamos que somos amables por darle la mano a alguien, ¿no? Pero nos permitimos pensar mal de esa misma persona, ¿no? Fíjate que somos educados, ¿no? Esa es nuestra educación aparentemente. Pero la realidad es que no es más que un conjunto de normas que nos imponemos para poder más o menos convivir entre nosotros, que no convivimos muy bien, pero bueno, convivir más o menos. Todo esto es el mundo. Y toda esta es la filosofía equivocada con la que vive este mundo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que esta filosofía contraria a Dios, de alguna manera tiene cierta influencia sobre nosotros, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha comprado algo que no debía porque se le antojó y traía una tarjeta de crédito? A ver, que levante la mano que no lo ha hecho nunca. No, el que no lo ha hecho nunca. No veo muchas manos. ¿Saben qué es esto? ¿Nunca? Tú nunca lo has hecho. No, todo el mundo lo hemos hecho. No, yo no. Comprar algo que no quiero nada más porque... No, algo que se te antojó, algo que no necesitas porque se te antojó. ¿No? Bueno, pues tú eres un gran ejemplo. No, la verdad, creo que no. Bueno, lo que les quiero decir es que básicamente esto es una cosa que nos pasa mucho entre nosotros. Es decir, estamos en cierta o en mucha medida influidos por la filosofía de este mundo, ¿no? Este mundo es muy peculiar, porque además esta filosofía, como bien dijiste, es muy cruel. ¿Sabes qué hace esta filosofía? Exalta ciertas cosas que están equivocadas. Si hoy en día tú enciendes tu televisor durante 2 horas, vas a ver tal vez 10 o 20 crímenes, vas a ver 2 o 3 adulterios y algunas otras cosas equivocadas. Pero también vas a ver la exaltación de ciertas cosas que no son necesariamente los valores correctos. ¿Están de acuerdo? Bueno, justamente de eso es de lo que tenemos que platicar esta mañana. Vivimos en un mundo enfocado en los jóvenes. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿No? Hoy tenemos nuestras heroínas con 20 años y nuestros héroes con 22. ¿No? Y todo el mundo quiere vestirse juvenil. ¿Se han dado cuenta? Es increíble. Hace muchos años, los jóvenes trataban de vestirse más formales para verse un poco mayores. Hoy en día los mayores tratan de vestirse menos y menos formales para verse más jóvenes. ¿Se dan cuenta cómo hemos ido cambiando las cosas? Hoy en día tenemos una exaltación un poco incluso absurda sobre la juventud. En un trabajo te dicen, ¿cómo tienes más de 30 años? No, ya estás grande para el puesto. Es increíble, es absurdo. Es como, pero si apenas es que estoy aprendiendo casi, ¿no? ¿Cómo puede ser que ahora ya? Bueno, todo esto tiene que ver con la filosofía de este mundo. Esto no tiene nada que ver con lo que Dios enseña. No tiene nada que ver con el diseño que Dios tiene sobre la vida. Hoy vamos a hablar un poco sobre el diseño de la vida. Porque a veces un poco influidos por esta filosofía equivocada, empezamos a pensar como el mundo y esto empieza a sujetarnos a situaciones un poquito equivocadas. Por ejemplo, empezamos a pensar, caray, estoy perdiendo mi juventud, ¿no? Yo tengo una tía de mi esposa que este año parece que ya va a ser más joven que su hija, porque como se quita años todos los años, ya su hija la ha ido alcanzando, ¿no? Esto es básicamente lo que pasa. Tratamos de ocupar un lugar que no es el que nos corresponde o el que Dios tiene para nosotros, ¿no? Así es este mundo, ¿no? Hoy en día cuando uno dice viejo, cuando uno dice anciano, esto es una palabra que sonará mal, ¿no? La gente la usa incluso en forma así como para decir, no hombre, es que ya está viejo. Bueno, hoy les voy a enseñar unos cuantos versículos donde la Biblia exalta estas dos palabras, ¿no?, como cosas tremendamente importantes. Y créanme, lo último que vengo es a decirles, tengamos un poco mejor nuestra autoestima. No tiene ningún sentido hablar de la autoestima, sino más bien de lo que tiene mucho sentido hablar es de lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y cuál es nuestro lugar? Porque cuando no sabemos nuestro lugar, no podemos servir. ¿Se han dado cuenta? Si el pie trata de ser ojo, pues obviamente no sirve para nada. Si el ojo trata de caminar, pues bueno, no sé, creo que no lo lograría con facilidad. Cada uno de nosotros tiene su lugar, pero lo más importante, tiene un ministerio muy especial. Si no, no estaremos aquí, a ninguna edad. Nosotros estamos solamente aquí después de haber conocido a Cristo, porque Dios tiene un ministerio para nuestras vidas.
¿Saben qué día va a terminar ese ministerio? El día que nos encontremos con Jesús. Ojalá que no sea, o sea, puede ser que nos muramos, pero también puede ser que nos encontremos con Él. Cualquiera de las dos opciones. La Biblia habla de los 3 momentos más importantes de la vida. ¿Cuáles creen ustedes que sean? El primero, ¿cuál es el primer momento más importante? Claro, pues es el más importante, si no, no existiríamos, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo momento más importante de la vida? La conversión. Ya conocemos a Cristo. Ese es el momento más importante y es a lo que la Biblia dedica muchísimas referencias. ¿Y cuál es el tercer momento más importante de la vida? El día que nos encontramos con Jesús. Dice la Biblia, bienaventurado, glorioso, ¿no? Es la muerte de los santos delante de Dios. Cuando la Biblia dice eso para Dios, es el momento más glorioso, más importante de los 3. ¿Ustedes saben por qué? Porque finalmente te va a tener para Él. ¿Te has dado cuenta de lo distraídos que estamos todo el día? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas orando, leyendo? No, también comemos de vez en cuando, hay que bañarse, hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Por supuesto, pero a lo que voy es que estamos muy distraídos con tantas cosas que tenemos que hacer, con nuestras preocupaciones, con nuestras cosas, y algún día vamos a dejar de tener distracciones, preocupaciones y necesidades personales. Solamente vamos a tener todo el tiempo para estar con Él. ¿Sabes qué es lo increíble? Él lo ve como el momento más hermoso de tu vida, porque es el momento en el que finalmente te va a tener para Él. ¿Sabes qué? Ahora que me lastimé, entendí esto. Tú vas a decir, qué cosa tan extraña te pasa. No, ¿sabes por qué lo entendí? Porque llevo 2 meses y medio en mi casa. Yo paso mucho tiempo viajando y mucho tiempo fuera, por el trabajo, por los estudios, por muchas cosas. Y hace apenas unas semanas hablaba con mi esposo y le dije, oye, estoy muy preocupado porque, ¿sabes qué? A raíz de mi lesión, pues hemos salido poco. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Han sido los mejores 2 meses de nuestro matrimonio. Y yo, ¿eso por qué? Porque te he tenido para mí. Finalmente has estado en casa. Te he tenido. He pasado más tiempo hablando estos 2 meses contigo que en los 13 años que vamos a cumplir de casados. ¿Sabes? Cuando yo escuché estas palabras, entendí por qué el momento de nuestra muerte es el momento más glorioso de la vida. ¿Sabes por qué? Porque al final Dios te tiene para Él. Al final no vas a pensar, en ese momento ya no vas a pensar en otra cosa. Ya no te vas a preocupar por tus nietos, por el trabajo de tus hijos, por la crisis financiera y por 30,000 cosas que tenemos en mente y que nos distraen de esta vida, ¿cierto? Así es que lo primero que tenemos que entender es que este es el momento más hermoso y más maravilloso. Entonces no es un momento para temer, es un momento para anhelar. Yo sé que esto es una rara, no creo que quieran morirse, espero que no. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando Pablo hablaba de esto decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Decía, no es que me quiera morir, pero ojalá, decía él, ¿no? O sea, no es que me quiera morir, decía, y en ambas cosas, decía él, estoy puesto en estrecho, queriendo partir, lo cual es mucho mejor, decía. Pero tengo que estar aquí por causa de vosotros, decía él, ¿no? O sea, todavía tengo muchas cosas que hacer aquí, tengo mucho que servir, por ese motivo es que me quedo aquí, pero la verdad es que en el fondo, decía, yo quisiera partir porque es muchísimo mejor. ¿Sabes qué es lo que el mundo nos enseña? Claro, el mundo tiene muchos temores, ¿no? El mundo no quiere que pienses en la muerte porque, claro, eso es una cosa terrible, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que ver las cosas como son y no como el mundo nos trata de enseñar que son. Como tampoco la juventud es lo que el mundo nos trata de enseñar que es, ¿no? Tampoco es así. Así es que me gustaría que a través de unos versículos, ¿no?, pasásemos por algunas de estas enseñanzas que nos van a enseñar un poquito cómo Dios ve nuestra etapa de la vida. Cuando tú y yo hablamos, leemos la Biblia, nos encontramos con básicamente 3 etapas que la Biblia describe. ¿Cuál creen ustedes que sería la primera? La infancia y la juventud. Claro, cuando después de nacer empiezas a crecer y empiezas, bueno, pues prácticamente a experimentar todas las cosas de la vida. ¿De acuerdo? ¿Cuál creen ustedes que sea la función primaria de un niño, de un jovencito? Tomar leche. Aprender. Tomar leche primero, luego ir tomando otros alimentos. Aprender. Pero ¿cuál es la función primaria? Aprender. ¿Para qué juega un niño? Para aprender. ¿Para qué estudia un niño? ¿Para qué convive con sus padres? Para aprender. Aprendemos todo. Aprendemos
lo que es el afecto, lo que es el amor, aprendemos lo que son, cómo funciona el mundo, cómo es, básicamente aprendemos todo. Y Dios quiere, ¿no? Y este es su plan, que también aprendamos a conocerlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan años malos y no encuentres en ellos contentamiento. Y días en los cuales no encuentres. ¿Ok? Entonces, esa es la función primaria de un joven, de un niño. Hoy en día convertimos a estos jóvenes en líderes del mundo, ¿no? Por eso el mundo está como está. Hay una referencia en la Biblia donde Dios, hablando de un juicio sobre Israel, dice: y voy a hacer que sus líderes sean jóvenes. Como un juicio. Bueno, pues hoy no lo pensamos como juicio, hoy clamamos al juicio, ¿no? Queremos presidentes de 30 años y queremos grandes oradores y motivadores de 18, ¿no? No es sorpresa que las cosas salgan como salgan, como salen. Pero bueno, esta es la primera etapa. Dios la ve como una etapa de aprendizaje. Una etapa donde lo que tenemos que hacer es aprender y aprender y aprender e irnos desarrollando. Y dentro de su plan, dentro de su voluntad, aunque no todos lo conocimos joven, ¿no? Hay personas que lo conocieron jóvenes, hay gente que no, pero realmente Dios, dentro de su plan, busca intensamente a los jóvenes para que lo puedan conocer. No es ninguna sorpresa tampoco que haya tantos ataques sobre la juventud. ¿Ustedes se han dado cuenta? Apenas el niño tiene 10, 12 años, ya lo están, bueno, antes de ahora ya, lo están bombardeando con todo tipo de cosas para que nunca voltee a ver a Dios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque mejor que no lo conozca, ¿verdad? O que no lo conozca joven al menos. Bueno, después, ¿qué sucede? Por ejemplo, los apóstoles se convirtieron en esa época. Si ustedes leen la Biblia, los apóstoles básicamente todos se convirtieron cuando eran bastante jóvenes. De hecho, solamente había uno casado, que era Pedro, se había casado muy joven, ¿no? La Biblia nos habla de su suegra. Bueno, ¿cuál creen ustedes que sea la segunda etapa que la Biblia marca? La madurez, o lo que hoy en día llamamos personas adultas, ¿no? Yo qué sé, esto ya cada vez... Ahora, los jóvenes crecen muy rápido, pero una persona adulta es una persona con más de, no sé, 25 años, una cosa así, que empieza sobre todo a tomar responsabilidades, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es la función de una persona así? Pues ahora enseñar, cuidar, vigilar. La verdad es que todavía no. Una persona con 25, 30 años, el mundo cree eso. Pero la realidad es que es una persona que tiene mucho conocimiento, pero ¿qué es lo que le falta? Le falta uno, experiencia. Dice un refrán: la experiencia es algo que no se adquiere sino hasta después de haberlo necesitado. ¿Verdad que sí? Sí. Siempre uno dice: es que me faltó experiencia. Claro que te faltó experiencia, por supuesto. Tuviste que aprender e ir experimentando con el tiempo, porque de otra manera no lo hubieras adquirido. ¿Qué les falta? Experiencia. ¿Qué otra cosa les falta? Madurez. ¿Sabes qué? La madurez tiene dos etapas o dos vertientes muy importantes. La primera es la madurez física y emocional. ¿Ustedes se han dado cuenta? Yo me acuerdo cuando yo tenía 22, 23 años, 24 años, cualquier pequeño problemita del trabajo, bueno, yo casi brincaba por encima del escritorio para resolverlo, bueno, era toda una... Hoy en día un problemita así ni siquiera hace que parpadees, ¿no? Tomas nota y lo resuelves de otra manera. Emocionalmente estás más apto para enfrentar problemas. Eso se va aprendiendo con el tiempo, se va adquiriendo con el tiempo, con la madurez. ¿Qué otra cosa es muy importante? Bueno, la otra vertiente de la madurez, que es tu madurez espiritual. Es decir, vas aprendiendo, vas poniendo en práctica, vas viviendo las experiencias de aquello que aprendiste. Yo recuerdo, la verdad es que Dios ha tenido mucha misericordia conmigo. Yo recuerdo que yo me convertí a los 19 y empecé a dar estudios a los 20. Entonces a los 21 yo recuerdo que le daba estudios a matrimonio sobre cómo educar a sus hijos. Y el primer problema es que yo no sabía poner un pañal, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que hacía era enseñar los principios. Y yo veía que los principios les funcionaban. Claro, no dependía de mí, dependía de quien había dado los principios, que era Dios. Pero los principios les funcionaban, pero yo no tenía ni la menor idea de cómo aplicarlos incluso. Porque no tenía ninguna madurez. Yo no sabía cómo enseñar estas cosas. Recuerdo que me daba mucha prisa para regañar. Oye, tienes que vivir esto de la Biblia, ¿no? Poco a poco Dios me fue enseñando, ¿no?
que tenía que orar más y hablar menos. Que tenía que orar más y recriminar menos. Pero eso solamente lo aprendí cuando fui madurando poco a poco, ¿no? En mi vida espiritual también. Esta es una etapa muy interesante, muy próspera. ¿Ustedes se han dado cuenta? Este es el momento de empezar los trabajos, empezar los negocios, construir, hacer tantas cosas, ¿no? Y dentro de todo esto, pues vienen los matrimonios, ¿no? Viene la familia, hay que preocuparse por los niños. Esta es la época de los desvelos, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos es cuando duerme poco, ¿no? Yo el otro día me quedé con mis sobrinos un rato y cuando su papá fue a recogerlos dije, qué bueno que ya se fueron. Qué lindos niños, pero qué lindos papás que se los llevaron. O sea, ¿verdad que sí? Y esta es la experiencia, hace apenas un rato hablé con una tía mía que tiene nietos, ¿no? Y entonces los invita a comer los domingos y me dice, me da tanto gusto cuando llegan como cuando se van. Bueno, pero cuando uno tiene 25, 30, pues este es el momento de desvelarse, no importa, malas noches con los hijos, uno tiene que esforzarse mucho para sacarlos adelante. Y es una etapa muy linda, es una etapa francamente muy bonita, es una etapa en la que uno es fuerte todavía, es una etapa en la que uno tiene mucho que dar, mucho que trabajar, ¿no? Y generalmente en esta etapa, fíjate que esto es interesante, esta es la etapa en la que Dios permitía a los creyentes empezar a servir, ¿no? Tú sabes que en el sacerdocio, ¿no?, del Antiguo Testamento, una persona no era considerada adulta y no era considerada apta para poder servir en los trabajos mayores hasta que cumplía 30 años, ¿no? ¿Por qué antes no? Pues porque les faltaba mucha madurez. Entonces a los 30 años era un momento, bueno, este era el momento en el que podían empezar a servir en las cosas mayores, que tenían ya la suficiente madurez espiritual como para poder empezar a tomar decisiones correctas. Y estaban todavía muy aptos para físicamente poder hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Cuénteme una cosa, ¿qué va pasando cuando uno tiene 40? Uno no se hace más pequeño, los hijos van haciéndose más grandes, ¿es cierto? No te van relegando. Bueno, sí, un poquito, sobre todo ahora. Pero ¿qué es lo que va sucediendo en particular en nuestra vida? Bueno, los hijos van creciendo. Todos ustedes me pueden explicar qué sucede cuando los hijos empiezan a crecer. Tienen los problemas fuertes. Bueno, van creciendo los problemas, pero ¿qué va pasando un poco? Toma la vida más en serio. Uno empieza a tomar la vida más en serio, porque además empieza uno a darse cuenta de una cosa. De que el hijo ya no te busca tanto. El hijo es más independiente. El hijo tiene menos necesidad de nosotros. Y nosotros, cuando es un niño pequeño, rápidamente lo corregimos, le decimos qué hacer. Todos ustedes que han tenido hijos adolescentes, ¿qué pasa cuando tienen 14, 15 años? Papá, no me digas eso, yo sé qué tengo que hacer. Por supuesto que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, pero ellos sí saben lo que tienen que hacer. Ellos sí saben cómo hacer un mundo mejor, ¿verdad? Ellos sí saben cómo hacer las cosas bien, no como nosotros. ¿Verdad que sí? Es grande, papá. Ya, exactamente, ¿no? Tengo un amigo que tiene mi edad, tiene 48 años. Entonces tiene una hija de 19 que está entrando a la universidad. Y dice, bueno, papá, es que en tu época era así, pero... Mira, mi amigo dice, pero ¿cuál es mi época? Si esta es mi época, ¿qué pasa? Pero su hija tiene otras ideas ya, ¿no? Pero esto nos ha pasado a todos, es normal, ¿no? Y cuando empiezan a hacerse más independientes, por eso es que los problemas son más grandes, ¿sabes por qué? Porque nosotros ya no podemos arreglarlos. Oye, ¿por qué Dios permite que empecemos a enfrentar ese problema? Antes todo lo podíamos hacer nosotros. Antes nosotros podíamos cambiar las cosas, podíamos educar a nuestros hijos, podíamos decir lo que tenían que hacer, como yo, podíamos decir las cosas que hasta que no debíamos a los demás. ¿Qué sucede cuando los hijos empiezan a crecer y resulta que ya no nos necesitan tanto? Bueno, tenemos un problema y es que nosotros no podemos resolver las cosas. Creo que esto nos empieza a pasar, aunque no nos damos cuenta, desde el matrimonio. A mí me llamó mucho la atención, pero yo estaba acostumbrado a que, por muchos problemas que tuviera, cerraba la puerta de mi cuarto, me dormía ella. Pero ahora cierro la puerta de mi cuarto y sigue habiendo otra persona ahí. Así es que, pero en fin, y es alguien a quien yo no puedo cambiar, ¿verdad? No importa que veo si está bien o está mal, yo no lo puedo cambiar. Un poco lo que pasa con mis hijos, cada vez los puedo cambiar menos. Y luego los hijos tienen 18, y tienen 20, y tienen 25, y se casan, y ahí sí que ya no puedes hacer mucho.
¿Verdad que no? Y ellos van a hacer su familia mejor que tú. Eso piensan siempre. Bueno, ¿sabes cuál es la sorpresa? No es así. Y conforme empieza a pasar el tiempo, ¿no? Ellos empiezan a necesitar del consejo de sus padres. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que más necesitan de parte de sus padres? Es el socorro. La amistad. Todo lo que han dicho es cierto, pero lo que más puede incidir en la vida de sus hijos, para arreglar las cosas, para cambiar sus vidas, para hacer que ellos vivan de otra manera. ¿No? Más que el ejemplo. Yo conozco padres que dan un gran ejemplo con hijos que son terribles. Y viceversa. La oración. ¿Alguien dijo por ahí la oración? Hortensia. La oración. ¿Sabes qué? Cada vez vas haciendo menos, o puedes hacer menos, pero cada vez puedes orar más. Y ahora tienes la sabiduría para saber cómo orar, qué cosas pedir, porque ahora sí sabes lo que ellos necesitan. ¿Verdad que sí? Ok, van creciendo. Y de repente tienen hijos. Llegan los nietos. Y si con tus hijos no podías hacer mucho, con los nietos no puedes hacer nada más que disfrutar. Por si le dices, oye, ¿te has dado cuenta que tu hijo? No, papá, por favor. Nosotros sabemos lo que hacemos. Estamos educando bien. ¿Verdad? Y eso todos lo oímos todo el tiempo. Pero ¿sabes una cosa? En lugar de sentirte relegado, ahora lo que tienes que aprender es a tomar el papel más importante de tu vida. ¿Sabes cuál es? Orar. ¿Por qué Dios le dijo a Pedro? Pedro, va a llegar el día en que tú no te puedas vestir solo. Pero eso va a ser un gran día. Pedro, va a llegar un día en que te van a tener que ayudar a ponerte el cinturón, ¿no? A ceñirte. Pero eso va a ser un gran día. Ese va a ser el día en que escribas primera y segunda de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque habrás vivido lo suficiente a mi lado, como para poder saber lo que necesitan los demás y orar por ellos. Porque podrás saber lo que necesitan tus vecinos, el mundo en general, y ahora podrás orar por ellos. ¿Sabes qué hace este mundo con nosotros? Y es terriblemente cruel. Nos hace pensar que a determinada edad ya no somos útiles, cuando en realidad somos más útiles que nunca en la vida. Porque ahora tenemos la experiencia, la sabiduría, la madurez espiritual y el tiempo que no tuvimos antes. Pregúntale a tu hijo de 30 años si tiene tiempo para algo. Para nada. ¿No? Se levanta muy temprano, madruga, corre, va, viene. ¿No? ¿No les pasa eso? Yo tengo que reconocerlo. Yo me tengo que levantar a las 5:15 todos los días si quiero poder leer y orar. Y me da las 11 de la noche y parece que yo necesitaría 4 o 5 horas más. ¿Saben qué efecto hace esto en la vida de los creyentes? Pregúntenle a quien quieran. El otro día hice el ejercicio con un grupo de amigos míos. Dije, oye, ¿tú crees que ahora es suficiente? No. Todos me dijeron, no, la verdad que no. Yo quisiera tener más tiempo para orar. Tantas cosas, tantos problemas, y sin embargo, quisiera tener mucho más tiempo para poder orar por ellos, porque no me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo. ¿Te has dado cuenta que esto es un común denominador? ¿Sabes qué es lo que va sucediendo conforme va pasando el tiempo? Dios nos va dando más tiempo. No es ninguna casualidad. Nos va quitando las fuerzas y nos va dando más tiempo. ¿Sabes para qué? Para que nos ocupemos menos y dependamos de Él más. Qué curioso, ¿verdad? ¿Verdad que tiene un orden bastante lógico cuando lo piensas de esta manera? ¿Sabes una cosa? Yo creo que hoy las iglesias en el mundo sufren porque las personas de mayor edad que podrían pasar mucho tiempo orando por el desarrollo de las iglesias y por sus líderes, no están conscientes de su lugar, de su ministerio y de la necesidad. Yo pienso que muchos países hoy en día sufren porque sus ancianos ya no son requeridos como antes para las grandes decisiones, sino son relegados. ¿Sabes qué es una sorpresa? Dios tiene un ministerio hoy para ustedes más importante de todo lo que ustedes han pensado en sus vidas. Yo les diría, hoy sus oraciones por sus hijos hacen más en sus vidas
que las nalgadas que les dieron algún día. Hoy sus oraciones por sus nietos hacen más por ellos de lo que ustedes podrían hacer con 2 o 3 sermones para sus hijos. La realidad es que hoy sus oraciones tienen el impacto más importante que es necesario. Vivimos en un mundo utilitario, ¿no? O sea, un coche después de 2 años, pues decimos que ya está viejo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No, es que ese coche ya es usado, ¿no? Con 2 años, ¿no? Hoy en día construimos para que dure 5, 10 años, ¿no? No mucho más porque, bueno, después ya veremos. Esto es constante. Vivimos para el momento. Y es por eso que de repente nosotros empezamos a pensar que, como consecuencia, nuestra vida ya no es tan útil como, sin embargo, Dios la ha programado. Y es por eso que hoy nuestro mundo está profundamente debilitado. Volteen a ver, por favor, las iglesias en todo el mundo. Y las van a ver creciendo, pero cargadas de problemas, con divisiones, con falta de santidad. Y eso tiene mucho que ver con la vida de cada creyente, pero especialmente con que las bases, los pilares de esas iglesias, que son quienes debían pasar más tiempo orando por ellas, o sea, ustedes no se han dado cuenta de su gran impacto en la iglesia, ¿no? Créanme, me han invitado muchas veces a predicar. Cada vez que termino de predicar, siempre hay alguien que se acerca y te dice, wow, qué bonita predicación. ¿Sabes? Cada vez que esa persona, me pasa generalmente, se acerca y te dice, ¿sabes qué es lo primero que pienso? No. Gracias a Dios, porque Él hizo el trabajo que yo no pude hacer con mis palabras. Pero Él hizo el trabajo profundo de mover los corazones. Y eso sucedió por causa de la oración. No sucedió por mi elocuencia. No sucedió por mi mensaje. ¿Sabes por qué sucedió? Porque hubo mucha gente que pasó muchas horas de rodillas orando porque Dios pudiera tocar esos corazones y quebrantarlos. Claro, el que queda bien es el que pasa al frente, ¿no? Cuando uno predica, ¿sabes? Quedas bien, la Biblia, ¿no? Pero tú no hiciste nada. ¿Sabes quién lo hizo? El que nunca pasa al frente, el anónimo, el que está sentado por ahí, pero que pasó de rodillas muchos meses, muchas horas, orando para que se convirtieran las personas, orando para que tu mensaje tuviera el impacto que no hubiera tenido de otra manera. Ese es el que hizo el trabajo importante. ¿Se han dado cuenta? Hoy todos ustedes tienen más tiempo que antes, ¿verdad que sí? Tienen algunas responsabilidades menos que antes. Tienen un poquito más de tiempo, ¿saben para qué? Para orar. Pero además hay otra cosa que me parece que se han olvidado. ¿Cuál es el momento más glorioso de la vida de un creyente? El día que deja esta vida y finalmente se encuentra con el Señor. ¿Se han dado cuenta de una cosa? Ahora ustedes tienen más tiempo para pasarlo con el Señor. Y eso es lo que Dios más valora en la vida. Oye, Dios valora mucho que yo construya una casa, que yo construya una gran iglesia, que yo... No. Dios no nos necesita para todo eso. ¿Sabes para qué nos necesita Dios? Para disfrutar de nosotros. Como mi esposa. No necesita 4 regalos más. Necesitaba 4 horas más de mi tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué es maravilloso? Conforme va pasando la vida, Dios te va dando esa oportunidad de tener más tiempo con Él, que es lo único que vale la pena de la vida. ¿No te parece maravilloso? Qué sorpresa, ¿verdad? Resulta que ahora estamos viviendo la mejor época de la vida, pero además tenemos el ministerio más amplio de nuestra vida. ¿Te acuerdas del evento de octubre? ¿Viste a los chicos cantando? ¿Viste dando su testimonio, predicando? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué todo eso tiene impacto? Porque alguien como tú pasa muchas horas orando. Si no, no habría conversiones. Si no, no habría impacto. Si no, no habría testimonios.
Si no, no habría nada. Sonaría música, sonarían palabras, pero ¿sabes qué no habría? El trabajo de Dios profundo en las vidas de los que estaban ahí. Esto depende de ti, exclusivamente de ti. Ahora resulta que somos más importantes de lo que el mundo nos quiere hacer ver, ¿verdad? Pero mucho más importantes. Bueno, ahora es que traigo un par de sorpresitas. Vamos una por una. La primera pregunta, la primera sorpresa, son unos versículos que anoté aquí para ustedes. Les quiero pedir que alguno me ayude a leerlos. Si quieren, los pueden leer desde aquí o en su Biblia, como ustedes quieran. Vamos a irlos leyendo poco a poco. No los puse grandes por ustedes, sino por mí, que ya no veo nada. Por eso traigo lentes. El primero de ellos es una cita que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 29. ¿Ok? Bueno. Yolanda, ¿lo puedes leer? Léelo, por favor, despacio para que vayamos asimilándolo bien. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¡Wow! ¿Cómo? ¿La vejez es hermosa? Pues mira, yo no sé. Dios dice eso. Dios lo que dice es que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura de un anciano, ¿sabes qué es? Su vejez. Vamos a leer el segundo, porque se van a reír mucho conmigo. El segundo dice, Levítico 19:31. Ustedes saben, el libro de Levítico es un libro donde están las ordenanzas, ¿ok? La ley, enseñándole a Israel cómo debía actuar, ¿ok? ¿Me puedes ayudar leyéndolo? Delante de las canas te levantarás y honrarás. El rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, vuestro Dios. Este versículo viene hasta confirma. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Te has dado cuenta? Nosotros nos pintamos las canas. No puede ser. Nos pintamos las canas. Bueno, yo no. Yo me niego. Pero ¿te has dado cuenta? En este mundo nos pintamos las canas. ¿Ok? Porque no están de moda. ¿Cierto? Está de moda que ser muy joven. ¿Sabes qué dice la Biblia? Delante de las canas te tienes que inclinar. ¿Ok? Tienes que tener respeto, porque eso muestra la madurez, muestra la experiencia de una persona. Así es que te tienes que inclinar delante de las canas. Y fíjate lo que termina de decir. Y honrarás el rostro del anciano. Y dice después firmado, yo Jehová vuestro Dios. ¿Ok? Para que no tengamos dudas de quién está pidiendo esto. ¿Ok? Les voy a pedir un favor. La próxima vez que alguien les diga, es que estás muy viejo, le dices, inclínate por favor. Porque mi Dios dice, delante de las canas te inclinarás. ¿Ok? Y honrarás el rostro de las canas. Así es que te voy a pedir de favor, porque mi Dios te lo ordena, que te inclines delante de estas canas. ¿Ok? Si se las pintan, no importa. Interesante versículo, ¿verdad? ¿Verdad que muy contrario a lo que nos enseña este mundo? Bueno, por supuesto, si hubiera aquí alguien de L'Oreal o algo, me pediría que no enseñara este versículo. Pero la realidad es que este versículo nos dice qué es lo que Dios piensa, ¿ok?, de nosotros y cómo quiere que nosotros, o en este caso el pueblo de Israel, viera a las personas de mayor edad. Tengo un versículo más que darles. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, la palabra anciano tenía una referencia distinta que el Nuevo Testamento. Les voy a explicar por qué. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a los ancianos, como vamos a ver en este tercer versículo del día de hoy, los ancianos tenían un papel muy importante. Los ancianos eran ministros, literalmente, ¿ok?, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? Los ancianos, o un concilio de ancianos, tomaba decisiones sobre aspectos políticos, legales, administrativos y espirituales. ¿Ustedes recuerdan? En la época de Jesús todavía existía este concilio de ancianos, ¿no? Eran personas que eran elegidas por su edad.
porque estas personas eran los patriarcas de todas las familias en Israel. Así es que tú no puedes llegar a los 25 años, no había forma, ¿verdad? Por supuesto seleccionaban a aquellos que además eran maduros espiritualmente, que eran hombres de fe, pero no podías llegar siendo un jovencito. ¿Sabes por qué? Porque querían que hubiera experiencia y madurez. Fíjate qué interesante, podemos leer el tercer versículo, está en el libro de Éxodo, perdón, ahora lo volteo. Tere, ¿nos lo puedes leer, por favor? No veo. Ahora, ¿tú lo lees? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les puso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Fíjate qué curioso. Oye, juntó a todos los chicos jóvenes para que corrieran a dar la noticia, ¿no? Juntó a todo el pueblo con un altavoz, ¿no? ¿A quién juntó? A los ancianos. ¿Para qué? Porque ellos podían entender perfectamente las enseñanzas de Dios y podían transmitirlas de esta misma manera. No necesitaban un chico joven que corriera mucho dando voces y distorsionando las cosas. Necesitaban a un anciano que tuviera la madurez necesaria para entender las enseñanzas de Dios y explicarlas de esta misma manera. Cuando tú y yo hablamos de ancianos en el Nuevo Testamento, la connotación es distinta porque ya no era la sociedad del pueblo de Israel, sino eran creyentes. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, ancianos de la iglesia que eran apóstoles y que eran relativamente jóvenes, ¿no? Pero esto es básicamente porque, bueno, se fue formando de esta manera la iglesia, ¿no? Los primeros apóstoles eran bastante jóvenes. Pero tú ves como en el Antiguo Testamento, cuando habla de una sociedad completa, ¿no? Lo que pensaríamos una iglesia con una estructura completa, por ejemplo, ¿no? Habla de los ancianos, ahí sí, ahí está relacionado con la edad también. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Pero fíjate qué interesante. ¿Sabes que en Israel, en la época de Moisés, había 70 ancianos? Estos 70 ancianos eran una especie de consejo con quien Moisés consultaba. Interesante, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir es, ustedes no son los que están equivocados por haber cumplido más de 50. El mundo está equivocado por no darles a ustedes el lugar que debían. ¿Por qué? Básicamente porque este mundo se rige por 3 doctrinas filosóficas, las 3 de ellas equivocadas y diabólicas. La primera de ellas se llama el hedonismo. El hedonismo, o sea, esa palabra griega, el hedonismo significa que lo bueno es todo aquello que produce placer instantáneo. Así vivimos en este mundo. O sea, vean, este mundo se rige básicamente por todo aquello que produce placer instantáneo. Hace poco tiempo una señora que trabaja en la oficina, es gerente de un área, me dijo que quería verme y hablar conmigo. La vi muy preocupada. Entonces le dije, ¿tienes algún problema? Y me dice, no lo sé. Acabo de entrevistar a 2 chicos jóvenes para el puesto que estoy buscando. Y los 2, en lugar de que yo los entrevistara, me entrevistaron a mí. ¿Cómo es eso? Sí, claro. Iban a decirme, ¿cuánto me van a pagar? ¿Qué tan rápido me van a ascender? ¿Y qué tan rápido me van a subir el sueldo? Y a la primera le dije,